otros temas. Los saludo, por supuesto, a Mario Vivas, el presidente del Superior Tribunal de Justicia. Mario, ¿cómo te va? Buen día, Rodrigo te saluda. ¿Qué tal? Buen día, Rodrigo. Buen día a la audiencia. Gracias igualmente. Hace una semana más o menos, ustedes elevaron una nota requiriendo la inquietud al gobernador para poder reunirse. ¿Tuvieron respuesta sobre eso? No, todavía no llegó a la semana, creo, si mal no recuerdo, fue el día jueves. Esto fue un pedido que nos hizo la Asociación de Magistrados de reunirnos conjuntamente con el gobernador y que nosotros intercediéramos en esa gestión. Cosa que hicimos inmediatamente, y así se lo hicimos saber al gobernador. Había una serie de apreciaciones de parte de la asociación, en el sentido de la preocupación sobre la cuestión salarial en todo el sector de magistrados y funcionarios, preocupación que por supuesto nosotros compartimos y también se lo hicimos saber al gobernador. Tengo entendido que el gobernador no iba a estar el fin de semana, o por lo menos del jueves o viernes en la provincia, y entiendo que ha regresado, no sé si ayer o anteayer, pero todavía no hemos tenido respuesta, ¿no? Y dentro del temario, la preocupación pasa por la crisis financiera, el impacto sobre los poderes y además fundamentalmente el judicial, pero yo me quedo con una pregunta, digo, porque citaste el caso de la Asociación de Magistrados, ¿no? De esa nota que habían elevado también, el cómo se va a hacer a partir de ahora, ¿no? Sí, incluso la asociación, obviamente ayer se comunicó la presidenta conmigo, me preguntó si había habido alguna novedad al respecto, acerca de la entrevista. Le dije que todavía no, pero que posiblemente, pues, me habían hecho llegar del gobierno la noticia de que el gobernador nos iba a recibir. Seguramente será un problema de agenda, siempre lo ha hecho, no entiendo por qué no debería hacerlo ahora, de ningún modo. Y bueno, el tema excluyente en esa nota de la asociación era el reclamo salarial, pero no solamente en función solo del reclamo, sino del impacto, como bien se dice, que genera esto en el ámbito de magistrados y funcionarios, ¿no es cierto? La preocupación y lo que ya conocemos, la incertidumbre respecto de las fechas de pago, de salarios y el atraso que ya estamos camino al tercer mes, ¿no? Claro. En lo que hace el pago de los salarios, por lo menos cuarto rango. Claro. En el Poder Judicial impacta sobremanera ahí ese retraso. En el Poder Judicial impacta, lógicamente, porque el reclamo, todos saben que no se limita a magistrados y funcionarios, sino también a empleados, ¿no? Sí. Que, digamos, si bien hay empleados de todos los rangos, sabemos que impacta mucho sobre el pago del tercero y del cuarto. Y, lógicamente, si se está trabajando en un contexto de pandemia encima, o sea, lo cual obviamente agrava la situación, y bueno, pero magistrados y funcionarios, y yo lo valoro permanentemente, pese a esas adversidades, y muchos empleados están poniendo el hombro a la situación, y se está cumpliendo hoy con un servicio razonable de justicia, susceptible de muchísimas mejoras. Sabemos que no es lo ideal, pero podemos decir que es un servicio que está funcionando desde hace tiempo, pese a todo este contexto complejo, ¿no? Ahora, Mario, ante estas circunstancias, citabas, está bien, en el caso del Poder Judicial, el rango 3 cobró, pero está el rango 4 que no, y ingresaron ya en el tercer mes de retraso salarial. Ante esa situación, ¿qué alternativas están evaluando ustedes? Bueno, nosotros obviamente que al no tener, por no ser un poder del Estado que administre fondos, digamos, a los fines salariales, dependemos del Poder Ejecutivo. No obstante, hemos buscado y estamos en la búsqueda permanente de alternativas. Entre ellas, esto se ha hecho público, pese a que no se trata todavía de un planteo oficial, la posibilidad de tomar algún préstamo con el Banco Provincia, vía autorización legal, por supuesto, de parte del superior, para tratar de componer y acercar o actualizar al menos una masa salarial. Es decir, nuestra idea, y esto lo hemos dejado a los técnicos para que se encargaran de hacer el análisis, es buscar alternativas que nos permitan componer la situación y no
y no complicarla, ¿no? Es decir, cuando se comenzó a hablar de la posibilidad de un tope salarial o de descuentos a partir de determinados montos, esto prendió aún más la luz de alerta en todo el mundo, incluso en los empleados, y en los empleados que cobran en el segundo rango, por ejemplo, porque lógicamente el impacto iba a darse en distinta medida, pero sobre todos, y entonces se comenzó a buscar alternativas. Son todas alternativas muy difíciles, sobre todo en el contexto de la provincia, y a sabiendas de que nosotros los fondos que tenemos están destinados por ley a obras y a otros objetivos que no pueden distraerse, porque así la ley lo dice, en el pago de salarios. Además, de hecho, no tenemos digamos, un volumen, una liquidez suficiente como para hacer frente a los salarios del sector, ¿no? Ahora, Mario, dijiste esto de, están evaluando pedir un préstamo al Banco del Chubut. ¿Cómo está esa definición? ¿Qué posibilidades hay? ¿Cómo está esa definición? ¿Qué posibilidades hay? ¿Y de cuánto estaríamos hablando para el caso de lo que estarían requiriendo? No, yo puedo hablarte de generalidades porque en verdad, como te dije recién, no soy un especialista en la materia. Lógicamente esto, el pago del préstamo tiene que hacerse cargo al Ejecutivo, porque es quien por manda constitucional es el obligado a hacer el pago de salarios, pero el pago de los salarios, pero estamos hablando de una masa salarial, estamos hablando de algo más de 300 millones de pesos. Yo sé que esto no resuelve nada, pero vos me preguntaste cuáles son las alternativas que estamos evaluando. Sí, sí. Y esto te demuestra que no tenemos muchas alternativas del Poder Judicial para lograr obtener la actualización, por lo menos en un mes, de la masa salarial adeudada. Esta es una situación por la que están atravesando todos los sectores, pero obviamente nosotros tenemos que pensar por el nuestro, no por ser egoísta, sino porque la responsabilidad que tengo del Poder Judicial es esa, lograr que el sector digamos, cumpla con sus obligaciones, pero también pueda ejercer su derecho en tiempo y forma, ¿no? Claro. Cuando decimos tendrá que hacerse cargo es del pago mismo. Claro, del pago. ¿Y esto puede abrir un frente de conflicto con el Ejecutivo, teniendo en cuenta? Bueno, provincia ha buscado, ha tenido descubiertos, se ha manejado con el tema de los descubiertos en el Banco del Chubut, ¿no? Para hacerse de plata. No, nosotros punto de conflicto es lo que menos queremos. Si hemos dado muestra en todo momento de tener un espíritu de diálogo permanente y lo seguimos sosteniendo. Es decir, yo creo que esto salimos entre todos o no salimos. Entonces me parece que sería lejos están nosotros buscar puntos de conflicto. Al contrario, es decir, desde lo institucional, más allá de las coincidencias o no con las decisiones que se tomen, no nos corresponde abrir juicio de valor, pero desde lo institucional corresponde que los poderes del Estado tengan buena relación. Digamos, ¿cuál es el margen de tiempo, Mario, que manejan ustedes? En el sentido de, ¿van a esperar, van a guardar la reunión con el gobernador, se nos van a transmitir ahí? ¿No tienen otra salida? Digo, porque ustedes también, más allá de achicar esto que vos decías, la masa salarial, hay una necesidad de cobrar puntualmente. Y aparte hay una angustia generalizada en todos los sectores del Poder Judicial, sin discriminación de jerarquías, que es absolutamente entendible, y esto no se está exagerando, ¿no? Mi afirmación, seguramente lo que sucede en el resto del sector público, es decir, cuando llega el 1 de mes y empiezan a caer las facturas, y hay que pagarlas, y no está la plata, y bueno, la gente ha tenido que acudir a préstamos, a pedirle a familiares, a rebuscársela para hacer frente por lo menos a los gastos esenciales, que no le corten la luz, no tener problemas, o sea, necesidad alimentaria. Entonces es básico, es decir, lo que estoy diciendo es una obviedad, pero pareciera ser que es necesario dejarlo en claro para que se advierta que hay una angustia y una desazón, porque eso obviamente impacta en la tarea. Nadie va a trabajar contento a sabiendas de que tiene
cargas a cumplir en todo lo que sea alimento, tarifas esenciales y demás, cuando sabe que no las puede cumplir. Nadie puede ir contento a trabajar, y esto obviamente genera un desánimo, y eso es lo que se advierte en todos los sectores del Poder Judicial. Pese a todo se trabaja y se cumple, y encima sumamos el contexto de la pandemia, ¿no? Hoy, ¿cómo está la prestación del servicio de justicia? Ya, el servicio de justicia, con las limitaciones del caso, se está llevando a cabo de un modo razonable. Es decir, hoy estamos, salvo excepciones ahora que tuvimos que disponer ayer en Comodoro, por ejemplo, porque se ha agravado la situación de la epidemia, pero en verdad se está haciendo con guardias mínimas, pero con teletrabajo, con la asignación de turnos. Se están tomando audiencias, tanto en lo penal como en lo civil y lo laboral. Es decir, podemos decir que en el contexto en el que estamos viviendo, se está llevando adelante un servicio de justicia más que razonable. En las jurisdicciones, ya te digo, donde no tenemos el inconveniente que sí hay en Comodoro, donde hemos debido cerrar edificios ayer. Ahora, en este contexto, se está dando, en todo este contexto, se va a dar la discusión por el tema de la integración del Superior Tribunal de Justicia. ¿Qué expectativas tenés, Mario? Porque se habla mucho de, fíjate, hoy en página 2 de Diario El Chubut hay un ping-pong de notas que hicimos ayer en nuestro programa, bueno, con la presidenta del radicalismo, el abogado Ricardo Lenz, Mirta Antonena del Colegio Público de Abogados, sé que el Colegio de Madrid también se expidió. Están planteando la necesidad de discutirlo en base a la idoneidad más allá de los acuerdos políticos. Es que, digamos que el requisito de la idoneidad está en la Constitución Nacional, en el artículo 16, ¿no? Cuando se habla de igualdad ante la ley se habla de idoneidad. Es decir, yo pienso que el tema de la idoneidad es un tema central, porque por lógica así lo manda la Constitución y así debe ser. Ahora, los miembros del superior no debemos ser quienes analicemos la metodología de elección, ni cuántas personas de un género y de otro tienen que estar ocupando el lugar. Sí decimos que, por supuesto, tiene que haber mujeres, pero no somos quienes ni nos corresponde hablar sobre cuántas, o si la paridad o no paridad. Lo he leído esto ya, es un tema que es importantísimo, la presencia de mujeres, pero lógicamente lo de la idoneidad es un tema básico, pero porque lo dice la mismísima Constitución. Es decir, tenemos que partir de esa idoneidad y después avanzar en todo lo demás, ¿no? ¿Hoy crees que se está dando más la discusión política que la técnica? Yo creo que eso pasa siempre. Es decir, la discusión cuando se tiene que asignar o proponer un ministro de una corte provincial siempre genera este tipo de cuestiones, porque lógicamente, es decir, al ser el sector político el que tiene que tomar las decisiones, hablo del sector político, hablo del gobernador, hablo de la legislatura, es lógico que se abran este tipo de discusiones, pero siempre a partir de preceptos mínimos constitucionales. Hablo de idoneidad como que hablo que tiene que ser abogado y tiene que tener 12 años de antigüedad en el ejercicio de la matrícula o de la magistratura judicial, ¿no? O por lo menos tener el recaudo mínimo que establece la Constitución, y a partir de ahí discutir todo lo demás. Siempre en esto, por supuesto, hay una cuestión política. Lo que pasa es que nosotros tenemos, yo hablo desde adentro, no hablo desde el simple ciudadano que puede opinar, incluso decir, mira, esta discusión no me interesa, o si me interesa, o desde los sectores políticos. Yo hablo desde adentro y digo, hoy constitucionalmente la Corte Provincial está funcionando con un subrogante, porque como dice la Constitución, un mínimo de 3 y somos 2, estamos obligados, para funcionar como corresponde, integrar permanentemente el Superior Tribunal con un ministro, en este caso una ministra, subrogante, que es la presidenta de la Cámara de Operaciones de Trelew, para cuestiones administrativas o para cuestiones que tienen que ver con causas no penales. De modo que lo que digo es que la integración es necesaria porque la Constitución prevé un mínimo de 3 titulares.
y un máximo de 6. Y hoy somos 2 titulares nada más, con un subrogante que hace las veces de titular vacante. Pero quiero decir que la necesidad de índole constitucional, más allá de la cuestión política o de las discusiones que podamos darnos al respecto. Ahora, hay varios sectores que están pidiendo pista para ser parte del debate y la discusión. El Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Trelew quiere, como así también el resto, quiere aportar. Dicen, nosotros tenemos un listado de potenciales integrantes con la capacidad para sumar y que sean tenidos en cuenta. El radicalismo también dice, nosotros tenemos nombres para aportar. ¿Hay que dar ese marco de diálogo para vos? Yo creo que la designación de un ministro de un superior tribunal es un tema lo suficientemente serio como para que el debate sea lo más amplio posible, enmarcado dentro de los preceptos legales. De hecho, hay una serie de requisitos que incluso forman parte de una ley más o menos reciente. Incluso hasta tengo entendido que la doctora García Blanco, cuando fue propuesta, ya digamos, debió someterse a las exigencias de esa nueva ley, y donde por supuesto entiendo que los colegios profesionales tienen que dar opinión, como tienen que dar opinión todos los sectores políticos, el oficialismo y las oposiciones. Es decir, me parece que y tiene que salir esa designación con el mayor consenso posible, porque ese consenso va a ser a la legitimidad del elegido, ¿no? En una comunidad pequeña donde la gente tiene la oportunidad de conocerse mucho más que en otras comunidades grandes, creo que además es ideal que ese consenso y ese debate se dé, sí, por supuesto. Mario, así como está el panorama, ¿se puede cubrir el año judicial? ¿Cubrir en qué sentido? Y cubrir, digamos, en cuanto a gastos. Bueno, entendemos que no, pese a que lo que no hemos tenido ha sido ningún aumento salarial, pero entendemos que es muy difícil llegar, sobre todo por la inflación y por los gastos que genera, o sea, los que se calculan al principio de año y los que terminan siendo en la realidad. Este es un tema que todavía no nos hemos sentado con el administrador, es un tema que se discute casualmente a partir del mes de septiembre, pero de llegar será muy ajustado y es muy posible que no se llegue. Normalmente los aumentos presupuestarios o las ampliaciones presupuestarias se piden por estos tiempos o hacia octubre, porque bueno, se van dando, por ejemplo, aumentos salariales que hacen que se desfase lo que se calculó con lo que en definitiva se termina pagando. En este año no ha habido ningún aumento salarial, con lo cual podemos decir que quizás el aumento o la ampliación no sea tan importante, pero de hecho es muy posible que tengamos que solicitar una ampliación presupuestaria, y un tema que se trabaja en general a partir de esta época, fines de septiembre, principio de octubre. Los últimos dos consultas. Una es, ¿han habido presentaciones de algunos funcionarios judiciales en el ámbito de la justicia para que el gobierno les pague el sueldo? ¿Vos creés que en este contexto, si no hay alguna alternativa, eso puede proliferar? Para que el gobierno en realidad pague lo atrasado, que tengo entendido. Lógicamente, sí que puede llegar a proliferar. Yo desconozco el contexto del expediente que ha salido a reducir su sentencia en estos días, que ha sido noticia, pero es muy posible que este tipo de atrasos genere demandas judiciales y reclamos judiciales. Eso no tengo duda, porque si se ha generalizado y se sostiene en el tiempo, ya hemos tenido una experiencia similar hace unos años atrás, algo parecido, respecto de un convenio que se había celebrado entre la asociación en su momento y el Poder Ejecutivo, pero lógicamente que este tipo de cosas puede llegar a traer una cantidad importante de demandas judiciales. No lo descarto, más allá de que quiero aclarar que no conozco el contenido de lo reclamado, ni quiero saber de la sentencia, porque en algún momento puede llegar a mi conocimiento y tener que decidir, ¿no? Mario, la última. Ustedes, dentro de la búsqueda de alternativas,
han evaluado requerir, voy a utilizar esta palabra, pero no en la que algunos deben considerar, la intervención, no hablamos de la intervención de la provincia, pero la intervención como acción, ¿no? Van a requerir la acción del gobierno nacional para poder cubrir los gastos al menos del Poder Judicial. Nosotros hemos hecho un pedido bajo la gestión del gobierno nacional anterior de aporte del Tesoro Nacional al entonces ministro del Interior, se lo hice yo personalmente. No tuvimos éxito, por supuesto. Nosotros todo lo que sea necesario hacer para poder lograr que el sector judicial tenga al día su salario, lo vamos a hacer. Lógicamente lo vamos a hacer en la medida en que la ley nos lo permita. De hecho, el Poder Judicial no puede pedir por su cuenta al Gobierno Nacional que le baje plata, más allá de que pueda tener un gesto el Gobierno Nacional con nosotros para decir, bueno, este sector hay que mejorarlo, pero esa es una decisión política del Gobierno Nacional. Nosotros el pedido informal lo podríamos llegar a hacer, pero preferiríamos que las acciones sean coordinadas con el Gobierno provincial. Es decir, que el Gobierno provincial nos pudiera proponer una solución a esta cuestión sin tener que ir directamente al Gobierno Nacional. Entiendo que no es lo que corresponde, en aquel momento se hizo, había conocimiento del Gobierno provincial que nosotros íbamos a hacer ese pedido, pedido que por supuesto no llegó a nada, pero fue un intento. Si no tenemos herramientas del Poder Judicial para poder hacer pedidos, salvo alguna autorización legal, como podría darse el caso en el que barajáramos esa posibilidad de crédito, pero siempre del marco de una autorización legal, por supuesto. Y cuando no, el pedido podría llegar a ser informal y ver de qué manera nos puede ayudar. Pero creo que es una cuestión más de fondo. Nos puede ayudar para mejorar la situación. El problema es cómo seguimos hacia adelante, que es nuestra gran preocupación del Poder Judicial. ¿Cómo se sigue hacia adelante? ¿Podemos arrimar una masa salarial, achicar la deuda? Sí podemos. Es importante conocer de boca del gobernador, por eso estamos interesados en esa reunión con la asociación, para saber que nos explique cómo vamos a seguir hacia adelante y qué perspectiva de mejoras tenemos y de que esto se supere, no solamente en el atraso. El problema no es solo el atraso, sino en la administración. La gente está con una incertidumbre enorme, no solamente respecto de cuándo va a cobrar el mes que viene, sino con la incertidumbre de no saber cómo sigue esto y cuánto más se van a estirar los atrasos, porque quiere hacer sus cuentas y tiene razón en hacerlo. Necesita hacer sus cálculos. Ahora, si el gobernador te dice en esa reunión, miren muchachos, la situación viene complicada, no tengo plata. Tengo que pagar 40 millones de dólares en octubre, que ya me lo están debitando, y todavía no cerré el acuerdo con los bonistas, y convengamos que también no va a tener una incidencia sustancial en la achique del déficit. ¿Qué alternativa le ven ustedes? Es que la alternativa que le vemos nosotros es tratar de ver de qué manera podemos aportar ideas y buscar soluciones, pero hay cosas que nosotros del Poder Judicial no podemos manejar. Nosotros no le podemos dar una clase de economía al gobernador diciendo, no, usted debería hacer eso. Primero porque no somos técnicos, no conocemos del tema económico. En segundo lugar porque no nos corresponde. Es decir, hay atribuciones. Es como si el gobernador me ayudara, yo le pidiera que me ayudara a dictar una sentencia. No corresponde. Es decir, hay cuestiones que hacen a la competencia de cada poder del Estado. Bueno, lo que podemos es ayudar en nuestro sector a ver de qué manera dar alguna suerte de idea, pero no está en el Poder Judicial poder resolver las cuestiones económicas, porque no nos corresponde, porque no es competencia nuestra. Es como si yo te pidiera a vos que me dieras una opinión de medicina cuando no tenés idea, aparte no te corresponde como periodista emitir un dictamen médico, ¿no? El escenario está bastante ajustado, ¿no? Es así, es así. Es así. Mario, gracias por estos minutos, ¿eh? No, Rodrigo, gracias por llamarme. Buen día para vos, para la audiencia. Un abrazo enorme, gracias. La palabra de Mario Vivas, el presidente del Superior Tribunal de Justicia.